Bueno, queridos hermanos y amigos todos en el Señor, la teología de San José es el título que me pidió don Jordi para esta charla, y lo primero que he de decir es que me viene grande, porque yo solo soy, por así decir, un predicador popular y un divulgador, y si queréis, pues un enamorado del corazón de Cristo y por eso mismo del corazón de la Virgen y de San José. Pero yo no soy así un teólogo como erudito y experto y exacto en explicar todos los matices de la teología de San José, por eso desde ya pido perdón por las imprecisiones que pueda haber. Bueno, yo solo quiero ser fiel hijo de la Iglesia, como decía Santa Teresa, pues en su magisterio, y después seguir a los que entiendo que sí han recibido este carisma de enseñanza, de teólogos, ¿no? Como es el que yo considero maestro mío, don Francisco Canals Vidal, que ayer también citaba don Jorge. Este padre de familia numerosa, 10 hijos, profesor de la Universidad de Barcelona, al que he escuchado cientos de charlas que me han hecho mucho bien, incluso llegó a impartirme los ejercicios espirituales del mes ignaciano, de San Ignacio. Y ayer citaba don Jorge este libro, San José Patriarca del Pueblo de Dios, que es de donde principalmente quiero extraer esta conferencia, esta charla. Y me parece una maravilla y la verdad es que me encanta, me agradezco esta ocasión porque me ha refrescado, me ha renovado, me ha encantado volver a estudiar y leer toda esta preciosidad de teología de San José. La pregunta sería, ¿cómo puede ser que un santo sea nombrado patrono de la Iglesia Universal? A los santos se les puede confiar algún patrocinio, pero normalmente no se confía todo a un santo. ¿Qué tiene San José? ¿Por qué se dice que es el santo más grande, el que más se acerca a la santidad de la Virgen María? No, vamos a intentar entrar ahí desde la teología. Fijaros que lo dicen los papas, León XIII en concreto dice: no hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él se acercó más que ningún otro, participa en la excelsa grandeza de la Virgen, Él se impone entre todos los santos por su augusta dignidad. Es decir, el santo más grande junto con la Virgen María, unido a ella, un poquito después de ella, pero unido a ella, ¿no? En la declaración como patrón de la Iglesia Universal, este aniversario que estamos celebrando, León XIII decía: las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia y por las que a su vez la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José, en su momento, fue el custodio legítimo, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es, por tanto, conveniente que lo mismo que entonces solía tutelar en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Por tanto, toda esta santidad, todo este papel tan importante, le viene por su relación con María y con Jesús. ¿Y cómo es esta relación? ¿Por qué es tan importante el culto a San José? ¿Nos ha dado por ahí? Podíamos tener, bueno, pues eso tenemos, ¿no? Devoción a Santa Teresita, a Santa Maravillas, a San Juan de la Cruz, San Francisco Javier. Es como un santo más al que nosotros tenemos devoción por algo, por algún aspecto que nos ha ayudado. Y una pregunta aún más difícil: ¿San José puede ser objeto de un tratado dentro de la teología? Porque la teología es la ciencia que estudia a Dios, que tiene por objeto a Dios. ¿Un santo puede estar como objeto de estudio de la teología? ¿Puede haber un tratado teológico de un santo? Bueno, pues esta sería un poco la cuestión, ¿no?, que queremos resolver desde la teología. Los protestantes enseguida pondrían la objeción, y puede ser que nos salte a nosotros también. Solo Dios es el que salva. El único salvador es Dios encarnado, Jesucristo, ¿no? Y esto es verdad. Solo que los caminos por los cuales Dios nos salva ha sido la encarnación. Se ha hecho hombre. Esto Santa Teresa se apasionaba. Cuando le intentaban convencer de que ahora ya que había llegado a tal grado espiritual ya no hacía falta la humanidad de Cristo, ella decía: no, perdona, no hay otro camino que la humanidad de Cristo, ¿no? Por tanto, es por esa humanidad de Cristo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios, decían los santos padres. Pues esta humanidad de Cristo incluye a sus padres, incluye a su familia, ¿no? Por ahí vamos entrando ya en lo esencial de la respuesta.
Si decimos que la humanidad de Cristo, el corazón de Cristo, es el camino de la salvación para nosotros, no es sino porque su humanidad no está aislada, sino que está impregnada de la divinidad. Cada gesto de la humanidad de Cristo, cada palabra, todo lo que hace es una acción del Verbo, está impregnado de Dios. Cuando miramos esta imagen preciosa, ¿no? El niño está como jugueteando ahí en brazos de José. Cada detalle, todo eso es, sí, la humanidad, pero es Dios, el Verbo encarnado. Esto no ocurre exactamente con las acciones de María y de José, no son las acciones del Verbo, no son las acciones de Dios. Sin embargo, igual que el Verbo asume una naturaleza humana que es instrumento de salvación, asume unos padres, asume una familia. Esta relación de María y José con el mismo Cristo no es como la de un santo normal, porque la salvación es por la humanidad de Cristo, es a través de la humanidad de Cristo. Se puede acceder a Dios prescindiendo de cualquier santo. Uno podría acceder a Dios sin Santa Rita o sin San Francisco de Asís. Podría uno acceder sin cualquier santo, pero no puede acceder a Dios prescindiendo de la humanidad de Cristo, ni de la Iglesia, que es su cuerpo místico, que es su prolongación, ni de María y José. No puedes acceder a Dios prescindiendo de María y José. Por eso, el teólogo jesuita Francisco Suárez, que lo cita este doctor de teología, el padre Francisco Canals, padre de familia, no padre... Con mi padre siempre me pasa igual, porque mi padre es Santiago Arellano padre y yo soy el padre Santiago Arellano, entonces todo el mundo se lía, ¿no? Sobre todo en Radio María, que también tiene programa. Bueno, yo soy el padre Santiago Arellano, ¿no? Bueno, pues el padre Francisco Canals, o Francisco Canals padre, que ya me estoy liando, lo explicó diciendo, citando a Suárez, que ambos están situados en un orden diverso al resto de los santos, apóstoles y mártires, pues su relación no es solo con la gracia, sino sobre todo con la causa de la gracia. Pertenecen al llamado orden hipostático. Entonces ahora digo esta palabra y ya desconecta la mitad del auditorio, ¿no? Hipóstasis quiere decir persona. O sea, nuestra salvación es Cristo, viene por Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Dos naturalezas, divina y humana, unida en una persona, la persona divina. Hipóstasis, ¿no? El orden hipostático hace referencia al orden por el cual la persona divina se hizo hombre. Es decir, estamos hablando de lo esencial de nuestra salvación. San José y la Virgen no son unos santos cualquiera, son unos santos que tienen que ver con el orden hipostático, que tienen que ver con la causa de la gracia. Fijaros que todos los santos, efecto de la gracia que nos ha ganado Cristo, nos distribuyen gracias. Pero San José y la Virgen están en el orden de los que han causado la gracia. Toda la gracia, todos los méritos vienen por Cristo. Y José y María son quienes, diciendo que sí, han colaborado en la venida de la causa de la gracia, que es Cristo. Por eso, explican estos teólogos, que entran en ese llamado orden hipostático, porque su misión se dirige a Cristo cabeza, de alguna manera son causa de la gracia, como Jesucristo, mientras que todos los demás santos son consecuencia de la gracia. Esta causalidad no es por la carne, claro que no, pues entonces diríamos, ¿no? Por sí mismos, entonces nos haríamos dignos de los reproches protestantes, sino también por gracia, en virtud de la previsión de la encarnación. Esta relación con la encarnación es lo que justifica que haya un tratado teológico de Mariología o de Josefología, porque estamos hablando de lo esencial, de Dios encarnado. Estamos hablando de Dios, de la causa por la que Dios ha venido a salvarnos. Los grandes teólogos josefinos, como recoge el doctor Canals, Francisco Canals Vidal, afirman que el lugar de San José por su matrimonio virginal con María y su relación con Jesús se encuentra en el orden hipostático predestinado para la encarnación redentora. Esto le constituye en padre de la Iglesia naciente en la familia de Nazaret. Es decir, el papel de San José está en el orden de la causa de la gracia. Por tanto, es mediador de la gracia. Es mediador de la gracia. Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar de María, medianera de todas las gracias, claro que sí. Pero también podríamos hablar, y estas son como conclusiones teológicas, no dogmáticas, dogmático es la virginidad de María, la encarnación del Verbo, pero son conclusiones teológicas que me parecen muy coherentes y muy verdaderas, que también las gracias pasan por manos de San José. Y fijaros que en el magisterio
salen afirmaciones así, por ejemplo, Pío XI. José es quien lo puede todo cerca del Divino Redentor y cerca de su Divina Madre. La intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede dejar de ser todopoderosa, pues nada puede negarle Jesús y María a José, que les consagró toda su vida y a quien realmente debieron los medios de su existencia terrestre. Fijaros, si de María decimos que es omnipotente por gracia, según este texto del Papa y según esto que estamos viendo, de José también podemos decir que es omnipotente por gracia. Omnipotente solo es Dios, pero por gracia, ¿no? Dios ha querido darle esa fuerza, ese poder a la Virgen y a San José. Esto me parece una maravilla. Los papas han confiado la Iglesia entera a San José, ¿no? Patriarca del pueblo de Dios, ¿no? El Vaticano II también fue confiado a San José. ¿Qué es patriarca? El patriarca es el padre, es el protector del pueblo de Israel, ¿no? Nosotros queremos entregarnos a San José, queremos ponernos bajo su patrocinio y protección. Y como Santa Teresa le queremos llamar Padre y Señor. ¿Cómo le llamáis a San José vosotros? Santa Teresa le llamaba Padre y Señor, mi Padre y Señor. Y de algún modo en la Iglesia todos le podemos llamar así. San Francisco de Sales le decía, es el santo de mi corazón, el Padre de mi vida y de mi amor. El Padre de mi vida y de mi amor. Me parece tan hermoso, ¿no? Este estar unido al orden de la causa de la gracia le hace tener un poder de intercesión inmenso, inmenso, ¿no? San José tiene una fuerza intercesora inmensa y nosotros no podemos, dejarlo de lado. Tenemos que acudir a esta fuerza intercesora. Fijaros, los papas lo han comparado a José en Egipto, era el que tenía el almacén, ¿no? En aquellos 7 años de hambre. Y el emperador, sí, el faraón, no el emperador es de otra época, ¿no? El faraón, ¿no? Dijo, id a José, haced lo que él os diga. ¿Por qué? Porque va a administrar todos los bienes. Por eso la Iglesia habla que es como José de Egipto, ¿no? Y es muy bonito, a lo largo de la vida de un sacerdote, vas viendo la acción de San José, ese poder intercesor. Y una de las cosas que me encantaría es que todos vosotros pongáis una imagen de San José y os pongáis a pedirle intercesión, porque es omnipotente por gracia como la Virgen. Y empecemos a pedirle cosas en serio, milagros en serio, ¿no? Aquí me han contado las carmelitas, que ya digo que aprendo muchísimo de ellas, como una chica no encontraba manera de encontrar novio, ¿no? Y le dijeron, pídeselo a San José. Entonces tuvo tiempo pidiéndoselo a San José y pasaba el tiempo y no aparecía el chico, pasaba el tiempo y no aparecía el chico y un día ya se hartó, cogió el San José y lo tiró por la ventana. Y ¡pamba! Le pegó en la cabeza a un chico que tuvo que subir a atenderlo y tiempo después se casaron. Es perfecto. Por favor, no tiréis San José por la ventana, ¿vale? Esto funciona solo una vez, ¿no? Gonzalo Mazarrasa, que le conocéis, este sacerdote que es cantautor, ¿no? Pues gracias a unos 30 días de novena de 30 días, que es una cosa curiosa, ¿no? Una novena de 30 días, ¿no? Que dan aquí las carmelitas, les pueden preguntar, pues dice, hay que pedir algo imposible, ¿la haces? Dice, y no sabía qué pedir, algo imposible, estaba estudiando en Roma, y dice que dice, pues lo que tú quieras, ¿no? Pero lo hizo, lo que tú quieras. Cuando terminó los 30 días pidiendo esa oración a San José, llamó a su madre y dice, hijo mío, un milagro, tu hermano ha salvado la vida de milagro. Su hermano era de Aviaco, uno de los capitanes de vuelo de Aviaco, y a las 8:30 de la tarde del 30 de marzo del 92, que es cuando terminó en la novena, el 30 de marzo, estos 30 días, un grave accidente que partió por la mitad del avión. Dice que los pasajeros de atrás vieron pasar el medio avión por delante, vieron la cabeza del avión, ¿no? Y nadie, uno solo herido y no grave, leve, no murió nadie. Y le llamaban el avión Milagro. Salvó la vida él y todos los tripulantes, ¿no? De hecho, hace poco salía en un programa de televisión y siguen paseándolo como el avión Milagro, ¿no? San José hace cosas sorprendentes, ¿no? Porque es intercesor, es medianero de las gracias. Cabeza de esa familia sagrada, le dio la autoridad en la tierra y se la sigue dando en el cielo. Nuestro querido Papa Francisco dice, yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de San José durmiendo.
Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede hacerlo, nosotros no. Y cuando tengo un problema o una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema. Bueno, pues así de sencillo. Esto lo expliqué en Fátima, que pude ir justo antes de la pandemia, y la de milagro es que por meter papelitos, ¿no? Es un matrimonio que conozco, que no podían tener bebés, además una enfermedad muy grave, pues pronto darán a luz, por ejemplo. Y muchas cosas, por ejemplo, le puse debajo de San José la consagración de Talavera al corazón de Jesús y el monumento al corazón de Jesús. Y la verdad es que me maravilla ver cómo hace San José, ¿no? Cómo va moviendo a la generosidad también económica de unos y de otros, ¿no? Es una preciosidad la intercesión de San José. Un último detalle que me ha hecho, siempre cuando llego ahí al edificio de la Paz, me cuesta muchísimo aparcar y siempre le pido a San José, ¿no? Y muchas veces encuentro sitio gracias a San José. A veces se me olvida pedirle, ¿no? Bueno, pero normalmente le pido a San José. Bueno, pues el otro día me viene un feligrés y me deja su parking, su plaza de garaje para aparcar de noche. Estoy seguro que es San José, que mueve a la generosidad de todos, ¿no? La intercesión de San José es muy poderosa. Por eso en esta casa tengo que decirlo, Santa Teresa de Ávila, tomé por abogado y señor al glorioso San José. No me acuerdo hasta ahora de haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no le creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Bueno, pues yo lo testifico también por gracias interiores que he recibido por él, muy especialmente en San José de Ávila, ¿no? Bueno, pues probadlo, como dice Santa Teresa de Ávila. ¿Y por qué tiene tanto poder San José? Pues por esa vinculación con la causa de la gracia, por ese pertenecer al orden hipostático, al orden de la gracia, por su colaboración, su relación con el misterio de la encarnación redentora. Pero para demostrar esto teológicamente, los teólogos han tenido que afirmar dos cosas preciosas. Que San José, aunque no hubiera intervención carnal, es verdadero Padre de Jesús y es verdadero esposo de la Virgen María. Esto me parece muy importante y muy bonito entenderlo. La unión de María y José a la misión de Cristo se refleja en la unión entre José y María. Jesús no asume una madre, no une así una madre por medio de su nacimiento y la eleva a Madre de Dios, sino que elige una familia, un matrimonio. En esto van unidos. Él eleva a matrimonio, ¿no? Ese matrimonio se hace reflejo de la Trinidad y la Trinidad actúa como uno. Se suele hablar de San José como la sombra del Padre. San Maximiliano hablaba de la Virgen María como la cuasi encarnación del Espíritu Santo. No es encarnado el Espíritu Santo, pero María se parece tanto a la ternura y al amor del Espíritu Santo. Y Jesús es el Hijo encarnado. Es la Trinidad terrena, se suele decir. Y actúan como uno, actúan unidos, ¿no? Entonces, entender esas dos cosas. El verdadero matrimonio virginal de José y María y la verdadera paternidad virginal, según el Espíritu y no según la carne, de San José respecto al niño Jesús. Primero, matrimonio virginal. El testimonio de los evangelios es claro. Mateo 1,16, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, que es llamado Cristo. Mateo 1,18, 20. El origen de Jesús como Mesías fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que ellos convivieran, llegó a estar encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería descubrirla. Determinó dejarla secretamente. Cuando andaba él dando vueltas a esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Luego Lucas 1,26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José. Y Lucas 2,5, para hacerse empadronar con María, su esposa, que estaba encinta. Es verdadera esposa, es su esposa. Fijaros el magisterio como lo dice en Redentoris Custos San Juan Pablo II. Para la Iglesia sí es importante profesar la concepción virginal de Jesús,
Pero no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José. De aquí se comprende por qué las generaciones han sido enumeradas según la genealogía de José. Fijaros que cuando se habla de Jesús, se habla de descendiente, el rey David, ¿no?, es antecesor por parte de José, es descendencia regia por parte de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, ¿no? Y esto nos lo dice el magisterio. En este matrimonio no faltaron los requisitos necesarios para su constitución. En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. La prole, la fidelidad y el sacramento. Conocemos la prole, que es el mismo Señor Jesús. La fidelidad, porque no existe adulterio. El sacramento, porque no hay divorcio. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás la ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento, elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo ejemplar. El hecho de ser ella la esposa prometida de José está contenido en el designio mismo de Dios. Así lo indican los dos evangelistas citados, pero de modo particular Mateo. Son muy significativas las palabras dichas a José: no temas en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal existente ya antes entre José y María. El mensajero dice claramente a José: no temas tomar contigo a María, tu mujer. Por tanto, lo que había tenido lugar antes, esto es, sus desposorios con María, había sucedido por voluntad de Dios y consiguientemente había que conservarlo en su maternidad divina. María ha de continuar viviendo como una virgen esposa de un esposo. Fijaros, nosotros tendemos a comparar los desposorios con la pedida de mano y no tienen nada que ver. Para un judío los desposorios es una boda, y el tiempo hasta la consumación, ellos tenían varios días, pero ya es una boda. Por tanto, el embarazo después de unos desposorios era un hijo dentro del matrimonio. No se consideraba extramatrimonial, sino dentro del matrimonio. Pero todavía no vivían juntos. Estaban desposados, estaban casados. Y por eso el ángel dice, tu mujer. No dice tu prometida, sino dice tu mujer. Este matrimonio es un matrimonio virginal, que no es según la carne, sino según el Espíritu. Claro, ¿cuál es la objeción? Un matrimonio, hoy en día, un matrimonio virginal no sería matrimonio, porque el matrimonio tiene dos fines, unitivo y procreativo. Y el procreativo conlleva la unión carnal para tener hijos, algo santísimo, ¿no? El sacramento del matrimonio. Pero ¿qué ocurre? Que en este matrimonio, que es virginal, el consentimiento de ambos para la unión espiritual de ambos está preparado para engendrar al Hijo único, virginalmente, pero para engendrar al Hijo único de Dios. Por tanto, es verdadero matrimonio que cumple los fines del matrimonio, lo que leíamos de los padres de la Iglesia que citaba el magisterio, que cumple las condiciones de verdadero matrimonio. El Evangelio de San Marcos 3:31: estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? ¿Os acordáis de ese pasaje? Viene tu madre a buscarte. Y dice Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No, los que cumplen la voluntad de Dios, dice el paralelo. Es decir, está hablando de unos vínculos espirituales, pero que en ese caso único de la historia constituyen verdadero matrimonio, según el Espíritu. Y esto es muy importante. No temas recibir a María, tu esposa, le pondrás el nombre al Hijo. Y dice Redentoris Custos, San Juan Pablo II, la vida de José fue una peregrinación en la fe. José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, en el momento de su anunciación, no pronunció palabra alguna. Simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado, y este primer hizo es el comienzo del camino de José.
José tiene su anunciación también, seguramente por labios de María. Y yo lo siento, pero no me puedo creer que San José dudase de la Virgen. No me lo puedo creer. No, me gusta mucho más la explicación que nos impartía el padre Mendizábal, en la que explicaba cómo José, no sabiendo qué hacer con el arca de la alianza, con la presencia de Dios en su esposa, la manda con el sacerdote Zacarías, como su antecesor, el rey David, le había mandado, con Obededom, el sacerdote, y estuvo 3 meses el arca y luego volvió a la casa de David, igual que la Virgen María. Pero San José dice que sí al anuncio que le hace María. Seguro que María se lo explicó. Mira, ha venido el ángel y me ha dicho. Pero en cualquier caso hay una anunciación en el Evangelio, la anunciación a José, que él no responde porque dice que sí y lo hizo, punto. Muchas veces el Señor también lo hace así. Hay vocaciones en las que te pregunta y te pide, y hay otras que te tocan. Por ejemplo, la vocación a una enfermedad. Muchas veces uno la acoge. O en María, la vocación a estar al pie de la cruz. Esa la acogió la Virgen María, con docilidad a la palabra. Pero José, desde el principio, tiene ese modo de recibir y cumplir la voluntad de Dios. Le toma la voluntad. San José es el joven y hermoso hijo de David. Nos ha dicho la palabra de Dios, hijo de David. Cuando uno lee los apócrifos, te quedas horrorizado de cómo te ponen a un José de unos 89 años, dice uno de los apócrifos, ya viudo, anciano, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué era eso? Para defender la virginidad de María. Pero claro, esto no es así, ¿no? Porque lo que defiende la virginidad de María es la virginidad de José, y es la santidad de José y la santidad de María, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos una imagen así de preciosa, San José joven, vigoroso, así era San José. O sea, si no, ¿cómo te crees tú que luego va de Belén a Egipto más de 20 días de jornada llevando a la Sagrada Familia? Hace falta un hombre vigoroso, fuerte, que sostiene a esa familia en la vida laboral en Egipto y luego en Nazaret. Y San José es un hombre joven. En el Talmud, para los judíos, el que no se había casado con 20 años era maldito. San José seguramente se casaría con menos de 20 años con la Virgen María, que tendría 14, 15 años. Y San José, convencido de una llamada a consagrarse a Dios virginalmente, igual que ella, llamado por Dios para esta consagración virginal. Por cierto, el pintar a San José en la sombra y feo me parece el mismo error teológico. No pensar que la gracia de Dios es capaz de transformar un corazón que ama sin poseer, como hizo con San José. Y de hecho yo sostengo que San José debía ser así de guapo, como vemos en esa imagen, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Por fundamento bíblico también. Porque San José es descendiente del rey David. Y del rey David se nos dice desde la elección que, dice, fijó su mirada en David y lo despreció. Bueno, primero dice que era rubio, Samuel 16:12, era rubio y de hermosos ojos y buena presencia. Así era el rey David. Y luego se nos dice de él que Goliat, el gigante, cuando se retaron, dice que lo despreció. Dice, fijó su mirada en David y lo despreció viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. Para ir a la guerra había que ser feo, está claro, para asustar al otro, ¿no? Bueno, pues el rey David era hermoso, y San José es descendiente de David, porque hay que pensar que fuera feo, ¿no? Y viejo. Pues no es entender cómo la gracia de Dios es capaz de dar un amor tan grande, ¿no? Ese rostro noble, ese rostro joven, ¿no?, de San José. El padre Tomás Morales, fundador de los Cruzados de Santa María, afirmaba, ahí está San José, de anchas espaldas para el trabajo, no pierde ni un segundo, está siempre adorando, está siempre trabajando, siempre solícito, cuidando de la Virgen y sobre todo de Jesús niño. No tiene ni un instante libre, no piensa más que en amar, adorar y trabajar para ellos. Ahí está San José. Fijaros qué bonito lo que dice San Jerónimo de la virginidad de José. En un escrito contra el Virio dice, yo reivindico para mí, dice, no solo que la Virgen María fue virgen, sino aún más, a saber que también el mismo José fue virgen por María, para que del consorcio virginal naciese el Hijo virgen. En el santo varón no hubo fornicación, y no se ha escrito que haya tenido otra mujer. De María fue custodio, de donde se sigue haber permanecido virgen con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor.
San Pedro Damián dice: no parece que fuese suficiente que solo la madre fuese virgen, sino que también aquel que hizo las veces de padre ha sido virgen. Nuestro Redentor ama tanto la integridad del pudor florido, que no solo nació de seno virginal, sino también quiso ser tocado por un padre virginal. Santo Tomás de Aquino dice: se debe creer que José permaneció virgen, porque no está escrito que haya tenido otra mujer, y la infidelidad no la podemos atribuir a tan santo personaje. Y San Francisco de Sales: creen que José había hecho voto de virginidad antes de casarse con María. O sea, lo afirma él. Dice: lo que no se puede dudar es que a partir de su matrimonio con María cumplió santamente la voluntad de Dios de ser custodio virgen de la Virgen María. Pero él creía que había hecho voto de virginidad ya antes de desposarse con ella. Por eso también San José es maestro de castidad. A veces tendemos a pensar que San José, por eso mismo que se nos ha metido de pintar lo viejo y feo, que San José no es cariñoso con la Virgen María. Y esto es un error. San José tiene ternura con la Virgen María y sabe amarla sin poseerla, explicaba el Papa Benedicto. Sabe ese amor casto que tiene delicadezas y ternuras sin provocar, sin mover a la impureza, sin querer poseer, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pedirle a San José que nos ayude a vivir la castidad, ¿no? Tengo aquí el ejemplo de una joven que había hecho voto de castidad, pero había caído en impureza y le daba tanta vergüenza que no se atrevía a confesar hasta que hizo una novena a San José y vivió para siempre agradecida y le concedió el don de la castidad. Hay que pedírselo a San José, que él lo concede. Dice San Agustín: María pertenece a José y José a María, de modo que su matrimonio fue verdadero matrimonio porque se ha entregado el uno al otro. ¿Pero en qué sentido se han entregado? Ellos se han entregado mutuamente su virginidad y el derecho de conservársela el uno al otro. María tenía el derecho de conservar la virginidad de José y José tenía el derecho de custodiar la virginidad de María. Ninguno de los dos puede disponer y toda la fidelidad de este matrimonio consiste en conservar la virginidad. Fijaros qué hermoso, ¿no? Este modo de donarse guardando la virginidad del otro, guardando la castidad y la virginidad el uno del otro. Sigue San Agustín: San Mateo escribe la genealogía de los antepasados de Jesús a partir de José, descendiente de David. Por tanto, Dios reconoce que fue verdadero matrimonio, pues de otra manera nunca hubiera sido posible llamar a Jesús hijo de José. Y San Juan Pablo II dice: precisamente del matrimonio con María es donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. ¿Cuántas veces he visto la ayuda a matrimonios y a la fidelidad en la vida matrimonial que San José tiene? Una anécdota preciosa de una mujer a la que a su marido en 1939 apresaron los nazis y como le obligaron a ser como madre del régimen, ¿no? La querían obligar a prostituirse. Ella, pidiendo ayuda a San José, consiguió librarse. Bueno, muy bonito, porque en sueños le dijo: no cojas ese avión, coge el anterior. Cogió el anterior y el siguiente avión ya entró en la guerra, ya no pudo escaparse, ya no pudo salir de allí. San José la libró. Es muy bonito meterse en ese amor esponsal. Nos recuerda San Juan Pablo II: José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Lo que en ella había sido engendrado es del Espíritu Santo. A la vista de estas expresiones, ¿no habrá que concluir también que su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo, configura de un modo perfecto el amor humano? Este amor de Dios forma también, y de modo muy singular, el amor esponsal de los cónyuges, profundizando en él todo lo que tiene de humanamente digno y bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la alianza de las personas y de la comunión auténtica, ejemplo del misterio trinitario. José tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Estas palabras indican también otra proximidad esponsal, la profundidad de esta proximidad, es decir, la intensidad espiritual de la unión y del contacto entre personas, entre el hombre y la mujer, proviene en definitiva del Espíritu Santo que da vida. José, obediente al Espíritu, encontró justamente en él, en el Espíritu Santo, la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor fue más grande que el que aquel varón justo podía esperarse según la medida del propio corazón humano. No ha habido un esposo más enamorado, con un amor más ardiente hacia una esposa, que San José hacia la Virgen María, lleno del Espíritu Santo. Qué bonito es contemplar esto y entender
esa profunda unidad, ¿no?, que es sacramento, fuente de gracia de aquellos que han estado en el orden de la causa de la gracia. Meterse ahí me parece un filón teológico. Pero decíamos, para entender esta vinculación con la encarnación, con el orden de la gracia, con el orden de la causa de la gracia, tenemos no solo que demostrar, como he querido hacer, o como han querido hacer estos teólogos a los que cito, que es verdadero esposo virginal en el Espíritu, verdadero esposo virginal en el Espíritu, sino que también es verdadero Padre virginal según el Espíritu. Pero verdadero Padre, siempre en el contexto en que estamos, cuando hablas de San José, estás hablando a niños, adolescentes, les tienes que citar el villancico. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Y dices, bueno, ya hablaremos de San José en otro momento. Pero es una pena, porque no nos perdamos que siendo verdad esa virginidad, siendo verdad que toda la carne es de María, no es verdad que San José no sea Padre verdadero. Y ahí hay que entrar, y es muy bonito entrar. Es Padre verdadero porque tiene una paternidad similar a la de la Virgen María. La Virgen concibe al Verbo por la fe en el anuncio del ángel, por la fe recibe al Verbo en sus entrañas. Así también San José por la fe colabora con que el Verbo se haga carne, porque el Verbo quería nacer de la descendencia de David y quería tener una familia completa con padre y madre. Y también el ángel va donde San José y le anuncia el misterio de la encarnación, que no tenga miedo de aceptar al niño. Él lo acepta y por la fe colabora en que el Verbo se haga carne de un modo similar a la Virgen. La diferencia es que la Virgen pone también su parte corporal, pero en ese sentido José es también Padre de Jesús. La paternidad en el Espíritu, que es lo que los santos padres afirman de la Virgen, dice que la grandeza de la maternidad de la Virgen, decían los padres, no es solo porque el Verbo tomó carne, sino sobre todo porque aceptó por la fe, aceptó al Verbo dentro de ella. Por eso San José también es verdadero Padre de Jesús, porque colabora con la encarnación del Verbo, ya que acepta el anuncio de María, que eso no sale en la Escritura, como decía antes, pero es probable, y en cualquier caso, el anuncio del ángel enseguida se levantó, ¿no?, y fue a recibir a su esposa, a buscarla, ¿no? San Agustín, hablando de la paternidad de José, no según la carne, pero verdadera paternidad, explica: el Espíritu Santo obró para los dos, para José y María. Justo era el varón y justa la mujer. El Espíritu Santo, que descansaba en la justicia de ambos, a entrambos les dio un hijo. A entrambos les dio un hijo. Se suele decir, y dicen los padres también, a tal madre virginal convenía tal padre virginal. Por tanto, es verdadero Padre. Fijaros que la Iglesia lo llama patriarca, y en Redentoris Custos se dice la paternidad de José pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de una familia. José es Padre de Jesús porque Dios quiso nacer en un matrimonio virginal, y hay un nexo sutil pero real de causalidad entre la virginidad de ambos en el nacimiento del Verbo. Ellos habían querido desposarse, que para el judío es matrimonio, y ahí, estando casados, en esa voluntad virginal, el Hijo de Dios se hace hombre. Fijaros en los evangelios, los testimonios. En el Evangelio de San Lucas dice: sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua, y dice al final, sin que lo advirtieran sus padres, los dos, habla de los dos, los padres. Cuando se pierde el niño, al verlo quedaron pasmados, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros? Mira, tu padre y yo andábamos buscándote desconsolados. Tu padre y yo, además le pone primero, tu padre y yo. En Redentoris Custos, San Juan Pablo II dice: es precisamente del matrimonio con María del que derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. En esta familia José es el padre. No es la suya una paternidad derivada de la generación, y sin embargo no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana, de la misión paterna en la familia. En ello está contenido una consecuencia de la unión hipostática, ¿no?, que decíamos antes, la humanidad asumida en la unidad de la persona divina del Verbo Hijo, Jesucristo, junto con la asunción de la humanidad. En Cristo está también asumido todo lo que es humano, en particular la familia, como la primera dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto está también asumida la paternidad humana de José. En base a este principio adquieren su justo significado las palabras de María a Jesús en el templo: tu padre y yo te buscábamos. Esta no es una frase convencional, dice el Papa.
Las palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la encarnación que pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, que desde el principio aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo, que mediante la fe se da al hombre, descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Es verdadero Padre. Por tanto, no sé cómo tendremos que hablar cuando estás hablando con un niño, o con un adolescente, o con un joven, o con una persona de fe. Pero fijaros, en la terminología, para afirmar la paternidad de José, hay terminologías incompletas. Cuando se dice padre putativo, es incompleto. La base tiene Lucas 3:23. Jesús al comenzar era de unos 30 años, hijo, así se creía, de José. Expresa solamente en qué sentido no es padre, pero no manifiesta positivamente la realidad misteriosa de la paternidad de San José. Según se creía, pues eso, como cuando hablas con un niño, ¿no? Para que no piense que dejó de ser virgen, que es lo que nuestro mundo se mofa, ¿no? Hay la blasfemia contra María negando su virginidad. Bueno, pues un primer modo, padre adoptivo, padre putativo. Otro modo de hablar que también es incompleto, padre nutricio. Este término apunta ya a aspectos positivos y funciones propias de un padre respecto a su hijo. El niño, dice el texto, crecía en edad, sabiduría y gracia, sujeto a María y a José, pero no deja de ser un término parcial y limitado en su significado, porque no denomina lo esencial de la naturaleza de este misterio, de esta misteriosa paternidad. Otro término incompleto, padre legal o adoptivo, lo explica don Francisco Canals. Ambas deben ser rechazadas porque ni Jesús adviene a San José externamente, ni éste es un sobrevenido a la familia de Nazaret. Esta denominación sería un desenfoque sobre el sentido del matrimonio verdadero entre María y José. Y el término legal, padre legal, hace referencia al orden jurídico y es igualmente incompleto y rechazable. Dice Canals, la terminología de padre legal no es pues adecuada, puesto que precisamente de lo que se trata es de reconocer en nuestro lenguaje la dimensión misteriosa de una paternidad que trasciende las condiciones de la carne y la economía de la ley, para insertarse en el misterio por el que se instaura la nueva economía por la virtud del Espíritu. Es Padre según el Espíritu. Por eso, ¿cuál es el término que tenemos que usar? Padre virginal o Padre, mejor aún, Padre según el Espíritu. Padre virginal según el Espíritu. Me gusta decir a mí, su Padre virginal según el Espíritu, ¿no? No según la carne, y virginal, ¿no? Fijaros lo que dice San Juan Pablo II. El hijo de María es también hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que les une. A raíz de aquel matrimonio fiel, ambos merecieron ser llamados padres de Cristo, no solo aquella madre, sino también aquel padre, del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio de la mente, no de la carne, por la obediencia de la fe, ambos, a tal madre virginal, tal padre virginal. Por eso dice San Agustín, así podría afirmarse una paternidad propia según la mente o el espíritu, que por excluir el carácter del principio fecundante y originario por parte del varón, no puede considerarse unívoca con la ordinaria paternidad humana, pero que por constituir una común actitud conyugalmente compartida entre los dos esposos, fundamenta el que pueda decirse que Jesús es para José algo originado desde su intimidad vital. En esa unión matrimonial es donde ha surgido la encarnación del Verbo. Por eso también a él se le puede llamar propiamente Padre. Si ella es madre sin concupiscencia carnal, él es padre sin unión sexual, dice San Agustín. No quiso ella anteponer su nombre al de su marido, antes dijo, tu padre y yo te buscamos con dolor. No hagan pues los malvados murmuradores lo que no hizo la virginal esposa. Qué hermoso cómo los padres han ido hablando de esta paternidad de San José. Y dice San Juan Pablo II, la paternidad de San José, como la maternidad de la Santísima Virgen María, tiene un carácter cristológico de primer orden. Todos los privilegios de María se derivan del hecho de que es madre de Cristo. Análogamente, todos los privilegios de San José se deben a que tuvo el encargo de hacer de padre de Cristo. Por otra parte, siendo la circuncisión del Hijo el primer deber religioso del Padre, José con este rito ejercita el derecho de ver respecto a Jesús. En la circuncisión José impone al niño el nombre de Jesús. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. El rescate del primogénito es otro deber del Padre, que es cumplido por José.
Jesús fue inscrito oficialmente como hijo de José de Nazaret, y así todos lo creían. Por eso San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de salvación. Redentoris Custos 8. Fijaros, colabora con el misterio de la redención y es ministro de salvación. Ese es San José, en el orden de la causa de la gracia, en el orden hipostático. Fijaros, San Bernardo, aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron, le fue dado a José. No solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Imagínalo, de acuerdo con el título que Dios quiso honrarlo, que fuese llamado y tomado por Padre de Dios. Título que en verdad, dependía del plan redentor. Ese es el plan redentor. Es ese Padre virginal según el Espíritu. Qué maravilla entender todo esto. Y concluyo con San Juan Pablo II, puesto que el amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José, ¿cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? A las almas más sensibles, a los impulsos del amor divino, ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Es patrono de la vida interior también, porque por esa relación única de padre e hijo, ¿no? Con qué cariño, ¿no? Con qué cariño se tratan y qué caridad tan grande, ¿no? Habla la Redentoris Custos de la perfección de la caridad en San José. Por tanto, es patriarca del pueblo de Dios, es padre, por eso es patriarca del pueblo de Dios. Y termino con eso que ocurrió en Fátima. En las apariciones de Fátima, el 13 de septiembre de 1917, la Virgen dijo: el mes próximo vendrá San José con el niño. Y uno dice, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Porque cuando los niños se han portado mal y la Virgen dice, va a venir papá, ¿no? ¿Es así? No, porque no viene a castigar. Viene, dice, el mes próximo vendrá San José con el niño para bendecir al mundo, para bendecir al mundo. Y el 13 de octubre de 1917, fijaros que estamos hablando de una profecía. Estamos hablando de la teología de la historia, que es otro de los grandes temas apasionantes del doctor Canals, la teología de la historia. En Fátima se revela la teología de la historia, los errores de Rusia, que se extenderán por el mundo. Justo en octubre del 17 estalla la revolución bolchevique de Lenin y empieza la primera manifestación nudista de la historia, la primera del orgullo gay de la historia, la legislación abortista, todo el horror de la lucha contra la familia. Empieza en octubre del 17 y la Virgen lo advirtió. Y como antídoto, ¿qué hizo la Virgen? Va a venir San José a bendecir al mundo. Estamos justo en ese momento. Necesitamos de la Sagrada Familia, necesitamos de San José, Padre y custodio, patriarca del pueblo de Dios. Cuando los sacerdotes explicamos el ritual del bautismo a los padres, hay un momento en que los padres bendicen a los hijos. Y esa bendición de un papá a su hijo tiene una fuerza de intercesión como la de un sacerdote a todos. Una fuerza inmensa. El padre al hijo puede bendecir. ¿Por qué San José puede bendecir a toda la humanidad? Porque es el patriarca del pueblo de Dios. Porque es el padre. Porque Dios ha querido darle este papel en la causa de la gracia. Fijaros lo que dice, 13 de octubre de 1917, dice Lucía: vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. San José bendice de la misma forma que el niño Jesús, con el signo de la cruz. Mirad, en Guadalupe la Virgen se apareció embarazada porque iba a dar a luz a un continente entero a la fe. En Fátima se aparece al pie de la cruz, al pie de la cruz. Dice que después se mostró como la Virgen Dolorosa y después como la Virgen del Carmen. No quería terminar en esta casa sin citar esto. En la teología de la historia de los tiempos,
En la importancia de San José, el Carmelo teresiano tiene su papel de intercesión. La mujer aplasta la cabeza del dragón, es María, es el Carmelo, y con María José, id a José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima, San José, ruega por nosotros.